abriendo puertas a la actividad laboral, a la situación de los trabajadores en el Perú. Con él vamos a conversar. Me dice producción que ya lo tenemos en línea. Le damos el buenos días. Buenos días, Gustavo. Bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Muy buenos días, un saludo cordial a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú, a usted, estimado Néstor Becerra, y por supuesto a todos aquellos que nos están viendo a través de esta importante plataforma televisiva. Gracias, gracias. Y la Confederación pues tiene una trayectoria y una presencia que no podemos negar en la historia del Perú. Estos últimos años, a pesar de algunas acciones de gobiernos en contra del sindicalismo peruano, recordamos a Alberto Fujimori con las leyes que casi destrozó el sindicalismo, pero sin embargo la Confederación General de Trabajadores del Perú se mantuvo incólume y está ahora con nuevos bríos. ¿Cuál es la evaluación, Gustavo, que realizan del último año en lo que se refiere a la situación laboral, a la situación de los trabajadores en el país? Sí, para comenzar, primeramente, informar que hace pocos meses nada más, escasos 2 meses, hemos conmemorado los 93 años de vida institucional desde que fuera fundado por nuestro amauta José Carlos Mariátegui. Luego de ello, la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, pasó a una etapa de clandestinidad y persecución justamente por la dictadura del presidente dictador de esa época, Sánchez Cerro. Luego vino una etapa de reconstrucción y en el año 1966 pudimos nuevamente hacer efectiva la reconstitución de nuestra central luego de varias décadas de persecución y incluso de cárcel de muchos dirigentes sindicales que apostaban por la verdadera defensa de los intereses de la clase trabajadora en nuestro país. En el año 1966 se establece y se logra ya la reconstitución hasta la fecha que venimos trabajando de manera permanente y denodada por la defensa de esos sagrados derechos. Mire, desde el año 90, en que usted acaba de relatar, cuando asume funciones en la presidencia de la República Alberto Fujimori, la CGTP ha venido enfrentando la intención que han tenido estos grupos en la administración de los recursos del Estado, que solamente han pretendido defender determinados intereses para determinados sectores, como son los grupos económicos empresariales, y con ello destruir todos los derechos que fueron adquiridos por la clase trabajadora durante décadas y a punche de esfuerzo, a puncha de sacrificio, ¿no? En las calles, peleando justamente en este escenario natural de los trabajadores, que son las calles, para poder tener derechos a la estabilidad laboral, derechos a tener también beneficios que le puedan dar vida digna a los trabajadores, hombres y mujeres en nuestro país. Todos estos derechos lamentablemente fueron casi destruidos en la década de los 90 con una nueva estructura legal impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Esa nueva estructura legal que partió desde la constitución política y toda una andamiaje de leyes y decretos supremos, hasta ahora lamentablemente sigue vigente, ¿no? Y se resisten los grupos de poder económico y sus alfiles en los partidos políticos de derecha y de extrema derecha a querer cambiar esa estructura legal. Por eso, desde que asume el gobierno el presidente Pedro Castillo, quien es un presidente que ha sido puesto en el sillón presidencial por las clases populares, por los sectores más explotados, aquellos sectores más excluidos de la atención de los recursos del Estado en nuestro país, claman ahora todos estos sectores, incluso la clase trabajadora, de que hayan cambios, cambios profundos, cambios que puedan cambiar justamente el estilo de vida, los derechos por los cuales tienen que las personas considerarse iguales en nuestra sociedad y dejar de lado ya esa política de discriminación, esa costumbre de querer
considerar a los trabajadores, a la gente del campo, a la gente de la Amazonía como personas de segunda, tercera y cuarta categoría, ¿no? Como lo decía un presidente, incluso de manera descarada, que, bueno, ya no está vivo en este momento y que se quitó la vida justamente por haber sido descubierto en actos de corrupción por el Ministerio Público. Pero el hecho es que la clase trabajadora sigue luchando y sigue pugnando por recuperar esos derechos, ni siquiera para pasar a una etapa de tener nuevos escenarios de disfrute de una vida digna, sino estamos en una etapa de lucha por reconquistar esos derechos que se nos fueron conculcados en los años 90. Y eso es lo que le hemos pedido al presidente Pedro Castillo desde que asumió su gobierno. Y allí está la Agenda 19, ¿no? Que nace esa Agenda 19 de una propuesta de la CGTP, ¿no? Que se denominó Agenda Laboral, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras del Perú, ¿no? Presentada con una relación de 25 puntos, presentada por la CGTP. De esos 25 puntos, este gobierno hace suyo 19, que de manera oficial lo lanza, ¿no? A la comunidad como la Agenda 19. Y de esa Agenda 19 se ha avanzado, no lo que quisiéramos, pero sí algunos puntos muy importantes que es necesario reconocerle a este gobierno, como es, por ejemplo, la derogatoria de la suspensión perfecta de labores, que se sustentaba en el decreto de urgencia 038 del año 2020, promulgado por el inefable presidente Martín Vizcarra, quienes ya todos conocemos y sabemos cómo terminó. De igual manera, este gobierno retiró las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el presidente Francisco Sagasti, de manera muy errática, de manera muy equivocada, presentó estas demandas de inconstitucionalidad a las leyes de negociación colectiva y de eliminación del régimen laboral CAS para el sector público. Como también ya es conocido, ¿no? No se pudo derogar la ley CAS, pero se le dio por lo menos, producto de esa lucha, la estabilidad laboral a los trabajadores. Y el Tribunal Constitucional tampoco logró derogar la ley de negociación colectiva. Ahora, en este último semestre, se logró que el gobierno promulgue a través de decretos supremos del Ministerio de Trabajo dos normas importantes, el Decreto Supremo 001-2020, que restringe el uso de la tercerización laboral en las empresas, ¿no? En donde se señala que para las actividades principales, no debería haber tercerización laboral. Esto, por ejemplo, generó el grito al cielo de los empresarios, que no entienden que la tercerización laboral lo único que ha traído para los trabajadores es explotación, discriminación, diferencias entre un trabajador y otro que hacen las mismas labores, pero un trabajador tercerizado gana la mitad o menos de la mitad que un trabajador de planta, ¿no? Y están presentadas a través del Poder Judicial y de Indecopi demandas interpuestas por el sector empresarial para querer derogar este Decreto Supremo 001, que también lo quisieron hacer en el Congreso de la República, pero gracias a la lucha de la clase trabajadora permanentemente todos estos últimos días se logró de que el Congreso no ponga en debate el dictamen aprobado en la Comisión de Economía del Congreso. Y tenemos que resaltar finalmente que el gobierno haya decidido promulgar el día de ayer el Decreto Supremo 014-2022-TR, que lo que hace es modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ley sigue siendo la misma, la camisa de fuerza sigue siendo la misma, pero a través de este decreto supremo lo que se trata de hacer es mejorar las condiciones para que los sindicatos, los afiliados, los trabajadores puedan desempeñar en nuestro país, tengan mejores condiciones en nuestro país para desempeñar el derecho de libertad sindical. Un derecho que está consagrado a nivel internacional, incluso en los organismos de las Naciones Unidas, como es la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, seguramente los empresarios van a querer nuevamente anteponer sus intereses y querer derogar estas normas, pero nosotros, la clase trabajadora, los hombres y mujeres del país, que somos los que construimos la riqueza, vamos a salir al frente para defender estas normas y, por supuesto, seguirle exigiendo al gobierno los cambios por los cuales hemos apostado
y hemos apoyado para que pueda estar en el sillón presidencial y respaldar, por supuesto, este proceso democrático. No caer en el juego de la derecha de la vacancia presidencial ni de las denuncias constitucionales, que lo único que pretenden es que la derecha nuevamente quiera retomar, ¿no?, y posicionarse del poder ejecutivo, algo que no debería pasar, por supuesto. Y eso quedó demostrado en las elecciones de segunda vuelta y la población quiere cambios. Estos cambios están viniendo a cuentagotas. En el tema laboral habría que considerar también, creo, Gustavo, las reivindicaciones logradas por el magisterio y también algunas leyes, y me refiero a la 31188, que tenía desamparados a los trabajadores de la actividad pública sindicalizados. ¿Qué comentarios sobre estos dos temas también que tienen que ver con la clase trabajadora, Gustavo? Sí, justamente cuando señalábamos que el Tribunal Constitucional no logró los votos para poder derogar esta norma legal, ya la norma que usted acaba de señalar se hizo efectiva. Eso propició de que los trabajadores pudiéramos presentar un pliego de reclamos centralizado, ¿no?, que pudiera beneficiar a cerca de 550.000 trabajadores del sector público, ¿no?, que pudiéramos negociar a través de nuestras centrales estatales, que son la CITE, la CTE y UNACE, ¿no?, el primer pliego de reclamos de manera centralizada, o lo que conocemos en la actividad privada, ¿no?, como si fuera rama de actividad. En el sector público le denominan pliego de reclamo centralizado, que beneficia a una gran cantidad de trabajadores que pertenecen a todos los sectores, ¿no?, ministerios, gobiernos regionales, etcétera, ¿no?, que son, como ya habíamos dicho, 550.000, y que de alguna manera hace justicia para mejorar las condiciones económicas, las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad de este importante sector de trabajadores que por más de 40 años, ¿no?, no podían ejercitar este derecho de presentar un pliego de reclamos de manera centralizada. Además de ejecutar un pliego de reclamos centralizado, también no nos olvidemos que cada sector también puede presentar su pliego de reclamos, ¿no?, y buscar mejoras en las condiciones particulares ya de cada sector. Es un avance importante y yo creo que ha servido de mucho que el gobierno del señor Pedro Castillo haya retirado, ¿no?, la demanda de inconstitucionalidad, porque eso llevó a que no haya un defensor de parte del gobierno para la inconstitucionalidad presentada por el entonces presidente Francisco Sagasti, que, como ya hemos dicho, lo presentó de mala manera, de manera muy errática, muy equivocada, y creo que la clase trabajadora no olvidará ese gesto de este presidente transitorio, que lo único que hizo en el poco tiempo que estuvo en el cargo fue seguir beneficiando a intereses mezquinos de los empresarios, que finalmente han demostrado un sector importante, que son corruptos, que son mezquinos, que son inmorales y que tienen que rendir cuentas a la justicia de nuestro país. El pliego de reclamos centralizado, Gustavo, como bien usted señala, los sindicatos de la actividad pública están facultados para la negociación en trato directo, pero cuando eso no funciona, la central, en este caso la Confederación, asume la representación del organismo sindical, de la organización sindical. ¿Qué resultados? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido y qué se puede comentar con respecto a antecedentes ya de esta situación en la que la Confederación asume la representación, digamos, de la organización sindical cuando no hay acuerdo de partes de la empleadora con la organización sindical, Gustavo? Sí, miren, aquí primeramente tendríamos que reconocer que el gobierno, ante la presentación del primer pliego de reclamo centralizado, ha puesto todos sus esfuerzos para lograr un resultado positivo y firmar por fin el primer convenio colectivo, ¿no?, de trabajo con las centrales estatales de nuestro país, que son la CTE, la CITE y la UNACE, que son centrales bases de nuestra CGTP, ¿no?, y que han logrado este primer resultado histórico, importante y reivindicativo para la clase trabajadora del sector estatal.
Y en cuanto a la consulta, cuando un sindicato no logra una atención de parte de su empleador, que puede ser cualquiera de los sectores, cualquiera de los ministerios o gobiernos regionales, estamos la CGTP para salir al frente y defender esos intereses y ponernos a conversar, ¿no?, con los responsables de estos sectores y exigirles que cumplan con atender el pedido de sus trabajadores, que finalmente, ¿no?, son los que hacen el trabajo directo, el trabajo operativo, y tienen que sentirse reconocidos y tienen que sentirse de alguna manera incentivados para poder desempeñar la labor que a uno le toca desempeñar, porque nos dicen ponte la camiseta, pero la camiseta uno no se la va a poner porque sí, uno se tiene que poner la camiseta siempre y cuando uno sepa que nuestra familia está por lo menos adecuadamente atendida. Pero si nuestra familia padece de hambre, no puedes atenderlo en salud, no puedes darle una buena educación, ¿de qué manera te vas a poner la camiseta para desempeñar una labor que estás realizando? Simplemente vas a cumplir con el contrato para el cual te contrataron, pues, al inicio de tu función, pero nada más, ¿no? Si tú quieres poner algo adicional, tienes que estar incentivado también para ello, ¿no es cierto? 1188, que es la ley de negociación colectiva del sector público, Gustavo, hay un antecedente cercano que es el sindicato del IRTP, en la que la Confederación ha intervenido luego de no haberse logrado acuerdos en trato directo, en extraproceso en el Ministerio de Trabajo, iniciando el camino de lo que significa el laudo arbitral, que es, digamos, perjudica a la economía de los trabajadores y que innecesariamente a veces la empleadora lleva a esa situación en la que el trabajador es el más perjudicado. ¿Cuál es el antecedente y cuál es la situación del IRTP en este escenario, Gustavo? Sí, mire, nosotros tenemos que reconocer que la negociación colectiva entre el sindicato del IRTP y la empleadora nos resulta para nosotros un caso bastante emblemático, que lo hemos tomado con mucho interés, puesto que habíamos recibido el informe de que los representantes de la institución no estaban atendiendo el pliego de reclamo de los trabajadores, pero algo que es grave todavía, ¿no?, que habiéndose presentado este pliego de reclamos en los plazos correctamente establecidos por la norma legal, la institución, el IRTP, no haya cumplido con enviar este pliego de reclamos para su registro en el Ministerio de Economía. Algo que es grave, algo que merece la sanción de aquel funcionario responsable de haber cometido ese grave error. Y lo consideramos hasta muy grave porque con eso perjudicas a todo el conjunto de trabajadores que está detrás de un petitorio planteado a su empleador, ¿no? O sea, no por la inacción o la irresponsabilidad de un funcionario te puedes perjudicar los intereses, las mejoras o el deseo de reivindicación de un grupo de trabajadores que quiere lo mejor para su institución, pero también quiere lo mejor para uno mismo, que al final va a redundar en el beneficio de su familia también, ¿no? En ese sentido, nosotros nos hemos puesto a conversar también con los principales directivos de IRTP, principalmente con su presidente ejecutivo, y tenemos que resaltar que hemos recibido predisposición para entrar a una mesa de conversaciones y buscar la mejor manera de evitarle lo que usted acaba de señalar, mi estimado amigo, que es ese gasto excesivo que deberían incurrir los trabajadores del sindicato para pagar un proceso de arbitraje. Un proceso de arbitraje que no tendría necesidad de ser si hay voluntad por parte del empleador. Si hay esa voluntad, y tendría que decirlo que eso es lo que han manifestado los señores de IRTP, entonces sentémonos a una mesa, que el diálogo sea con resultados y que se beneficie a la institución. Y digo que se beneficie a la institución, ¿por qué? Porque reconociéndose y atendiéndose el pliego de reclamos de los trabajadores, eso de igual manera va a beneficiar a la institución. Pero si no se quiere reconocer eso, los trabajadores también tienen todo el derecho de ejercitar las medidas que estimen convenientes por la defensa de sus intereses.
Y allí no hay nada ilegal, no hay nada irregular, no hay nada que se le pueda reclamar a la clase trabajadora. Pero cuando hay voluntad, los trabajadores también ponemos todo de nuestra parte. Y es por eso que a través de esta señal seguimos exhortando a los directivos de IRTP para continuar con esta mesa de negociaciones. La CGTP va a poner todo lo mejor de su voluntad, de su desempeño en esta mesa de negociación junto con los dirigentes del sindicato, y estoy seguro que habiendo esa confluencia de buenas voluntades va a haber un resultado positivo para los trabajadores. Esperemos que sí, y estaremos atentos en todo caso al desarrollo. Como usted bien señala, Gustavo, es un tema inédito y eso va a crear jurisprudencia finalmente en otras instituciones sindicales públicas. Una pregunta final, con el agradecimiento por el tiempo. ¿Qué espera la Confederación General de Trabajadores y la clase trabajadora que señale en su mensaje presidencial el presidente Pedro Castillo? Mire, nosotros lo que esperamos es que el presidente también asuma ya la responsabilidad de generar los cambios que la población más humilde que votó por él estamos esperando, que la clase trabajadora que votó por él estamos esperando, que todos aquellos centenares y por qué no decirlo miles de personas que estuvieron al frente del Jurado Nacional de Elecciones, mañana, tarde, noche, madrugada, para pelear los votos que le quisieron arrebatar, que se los quisieron robar, ¿no? A la hora presidente Pedro Castillo, aquellos ciudadanos de a pie que se amanecieron, que se enfermaron, que se sacrificaron por luchar y que se les reconozca el derecho de ser ahora el presidente de la República, estamos esperando que tome las decisiones estructurales que necesitamos para darle vida digna a los peruanos, para eliminar de una vez por todas esa discriminación que está profundamente enraizada en algunos pequeños sectores de nuestro país y que no entienden que todos somos iguales, que somos personas nosotros tales como ellos, ¿no? Y que tenemos también una agenda pendiente con las poblaciones más olvidadas del interior de nuestro país, con las comunidades campesinas, con las comunidades amazónicas. ¿Qué hacemos con el agro? ¿Qué hacemos para darle viabilidad a esa gran segunda reforma agraria anunciada por el Ejecutivo, pero que sin embargo hasta ahora no vemos en la realidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el anuncio de la nueva Constitución, con la convocatoria a una asamblea constituyente? Son esas las decisiones que esperamos del señor presidente de la República. ¿Y por qué no? ¿Por qué no que ponga en la agenda, ¿no? Que ponga en la agenda la cuestión de confianza para que el Congreso de la República ya sienta el peso, ¿no? De saber de que si no contribuye con la gobernabilidad de nuestro país, pues tendrán que irse a sus casas y tendrá que llamarse a nuevas elecciones para recomponer, ¿no? La composición de este Congreso, porque el actual no está contribuyendo a la democracia. El actual lo único que quiere es dinamitar esta democracia para ellos retomar nuevamente el control de los recursos del Estado. Y quieren controlar los recursos del Estado para beneficiarse ellos mismos, porque qué bueno fuera que todos nos beneficiemos. No, ellos se quieren beneficiar, como lo han hecho durante estos últimos 30 años, desde que se dio la dictadura de los años 90. Muy bien, excelente. Lo vamos a comprometer, Gustavo, para que el 28 de julio, que vamos a tener un especial post mensaje presidencial para tener el comentario del tema laboral, que seguramente lo va a tocar sí o sí el presidente Castillo. Muchas gracias por esta primera oportunidad de poder conversar con la Confederación General de Trabajadores, la poderosa e histórica Confederación General de Trabajadores. Gracias, Gustavo. Gracias. Palabras finales, si está quedando algo en el tintero, por favor. Muchísimas gracias también, mi estimado Néstor Becerra. Un saludo de la Confederación General de Trabajadores del Perú y a la clase trabajadora, a los hombres y mujeres que construimos la riqueza, a estar alertas, a estar atentos del llamado que estemos haciendo, porque ojo, el 27 y el 28 y 29 de julio está anunciada
¿no? Una movilización nacional de organizaciones campesinas, de organizaciones amazónicas, desde el interior a la capital. Y la CGTP ha convocado a una nueva gran jornada nacional de lucha para el 27 de julio. Todos debemos estar en la primera línea de lucha por la defensa de la democracia, por la defensa de los cambios estructurales por los cuales hemos votado. Con eso, le agradecemos por esta oportunidad y muchísimas gracias también. Jornadas de lucha convocadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Estamos en comunicación. Gracias.